Un amanecer diferente. Un amanecer diferente. El aire en la sala de partos del pequeño hospital de San Gregorio se había vuelto denso, cargado de la expectación y el sudor de la doctora Elena. Fuera, la madrugada pugnaba por abrirse paso entre la oscuridad de la noche, tiñendo el horizonte de grises y púrpuras. Dentro, Sofía, exhausta pero con una fuerza inquebrantable, empujaba una vez más. Un llanto agudo rompió el silencio, anunciando la llegada del primer bebé. Es una niña, anunció Elena, su voz teñida de asombro. Y, es rubia, Sofía. Completamente. Y sus ojos, son de un azul tan claro. La pequeña criatura, envuelta en una manta tibia, fue colocada sobre el pecho de Sofía. Su piel era de un tono rosado pálido, casi translúcido, y su cabello, aunque escaso, brillaba como el oro más fino bajo la luz tenue de la sala. Rafael, el padre, un hombre de piel aceitunada y cabello oscuro como la noche, se acercó, sus ojos marrones desbordados por la emoción. Acarició la mejilla diminuta, sintiendo la suavidad de su piel. Nuestra pequeña Sol, susurró, y la beba pareció sonreír, un gesto fugaz que le robó el aliento. Pero la doctora Elena aún no había terminado. Todavía falta otra, dijo con una sonrisa cansada pero triunfante. Sofía reunió las últimas migajas de su fuerza. Minutos después, otro llanto inundó la habitación. Esta vez, el asombro en el rostro de Elena fue aún mayor. «Dios mío», exclamó, y su voz sonó casi como un suspiro. «Es otra niña. Y es completamente diferente». La segunda bebé, envuelta también en su manta, fue presentada a sus padres. Su piel era de un tono profundo y cálido, como la tierra mojada después de la lluvia, y su cabello, abundante y rizado, era del mismo negro azabache que el de Rafael. Sus pequeños ojos, aún cerrados, prometían una oscuridad intensa. Rafael y Sofía se miraron, la sorpresa eclipsando por un instante la euforia. Luego, sus ojos se posaron en la segunda recién nacida. «Luna», dijo Sofía, su voz un murmullo reverente. «Nuestra pequeña Luna». Los días que siguieron fueron un torbellino de amor y miradas curiosas. Las enfermeras del hospital de San Gregorio, acostumbradas a la monotonía de los nacimientos en un pueblo pequeño, no podían dejar de comentar la singularidad de las gemelas. «Dos gotas de agua, pero de charcos distintos», bromeaba la jefa de enfermeras, doña Remedios, con una sonrisa que no ocultaba su fascinación. Cuando Sofía y Rafael salieron del hospital con sus dos hijas, el sol de la mañana ya había ascendido por completo, bañando las calles empedradas de San Gregorio con una luz dorada. La noticia de las gemelas ya se había esparcido como pólvora. Los vecinos, sentados en sus portales o regando sus macetas, se detuvieron a observar. «Míralas, Carmen», susurró una anciana a su vecina, señalando el cochecito doble. «Una es como la nieve fresca y la otra, como el café de la mañana». Las reacciones eran variadas, pero innegables. Algunos sonreían con ternura, otros intercambiaban miradas de perplejidad. Se oían murmullos, preguntas sin formular, un matiz de sorpresa que se cernía sobre el ambiente. Sol, pálida y delicada, dormía plácidamente, ajena a los comentarios. Luna, con su piel morena y su semblante más enérgico, ya mostraba una pequeña arruga en la frente, como si intuyera el escrutinio. Sofía y Rafael, sin embargo, solo tenían ojos para sus hijas. No importaban los susurros ni las miradas. Para ellos, Sol y Luna eran perfectas, dos mitades de un mismo milagro, cada una con su propia belleza. Rafael apretó suavemente la mano de Sofía. «Son nuestras, Sofía. Nuestras y de nadie más». Esa tarde, la tía Clara, una mujer de carácter fuerte y corazón de oro, llegó con una olla de sopa de lentejas. Observó a las niñas, primero a Sol, luego a Luna, y luego a ambas. Su mirada se detuvo un momento, una chispa de picardía en sus ojos. «Pues sí que han llegado a revolucionar el pueblo, estas dos», dijo con una carcajada. «Pero si algo sé, es que lo diferente es lo que hace la vida interesante. Y estas dos, mis queridas, van a ser muy interesantes». Sol, despertando de su siesta, abrió sus ojos azules, tan claros como el cielo de un día de verano. Miró a su alrededor, su pequeña boca se curvó en un leve puchero, como si el ruido y las miradas la abrumara. Luna, a su lado, estiró un diminuto puño, como si estuviera lista para enfrentar el mundo. Las diferencias eran evidentes, no solo en su apariencia, sino en el primer atisbo de sus pequeñas personalidades. El amanecer de ese día no solo había traído a dos nuevas vidas al mundo, sino un nuevo capítulo, diferente y desafiante, para San Gregorio.
Miradas curiosas. Vejin barra inversa en las tardes en el Parque de los Sauces se habían convertido en un ritual sagrado para Sol y Luna. El sol filtrándose entre las ramas, el rumor distante de la ciudad y la risa de otros niños que, ajenos a todo, perseguían palomas o se columpiaban hasta rozar las nubes. Sin embargo, a medida que los gemelos crecían, algo empezó a cambiar en ese idílico escenario. Ya no era solo el suave murmullo del viento lo que escuchaban, sino también el susurro de las voces, y lo que era peor, sentían el peso de las miradas. Un día, mientras Sol intentaba equilibrarse en la viga de madera, con sus cabellos dorados brillando bajo el sol, notó una pareja de ancianos en un banco cercano. No estaban hablando entre ellos, sino observándola a ella, y luego a Luna, que con su piel oscura y su melena rizada, saltaba con una agilidad felina de un columpio a otro. Las cejas de la mujer se alzaron en un gesto de asombro apenas disimulado, y su acompañante negó con la cabeza, una sonrisa de desconcierto en sus labios. Sol bajó de la viga, la alegría de su juego desvanecida. La sensación de ser un objeto de curiosidad, no una niña, la oprimía. En la escuela, la situación era aún más palpable. Era la hora de recreo, y un grupo de niños mayores se había congregado cerca del bebedero. Sol y Luna se acercaban para beber agua, cuando uno de ellos, un chico de voz chillona y pecas, señaló a Luna con el dedo. «Mira, la que parece tostada y la que parece un fantasma», dijo, y sus amigos rieron, una risa cruel que se clavó en el pecho de Sol. Sus ojos azules se llenaron de lágrimas, pero se negó a dejarlas caer. Luna, por otro lado, no dudó. Sus ojos oscuros destellaron con furia. «Métete en tus asuntos, narigón», espetó, plantándose frente al chico con los brazos en jarras. Su voz era firme, un tamborileo rítmico que resonaba con la fuerza de su indignación. El niño de las pecas, sorprendido por la ferocidad de Luna, farfulló algo incomprensible y se alejó con sus amigos, no sin antes lanzar una última mirada de desprecio. Más tarde, sentadas bajo el viejo roble del patio, Sol acariciaba una hoja caída, sus dedos finos trazando las nervaduras. El incidente en el bebedero la había dejado muda. «No entiendo por qué son así», susurró, la voz apenas audible. «No hemos hecho nada malo». Luna la miró, su ceño fruncido aún por la rabia contenida. «Son tontos, Sol. Eso es lo que son. No saben de qué hablan». Sol negó con la cabeza, una lágrima solitaria rodando por su mejilla pálida. «Pero, ¿duele, Luna?» Sus preguntas, sus miradas. «¿Por qué se nos quedan viendo así? ¿Acaso somos tan diferentes?» Su voz se quebró al final, una delicada melodía de tristeza. Luna se acercó a ella, rodeándole los hombros con un brazo. La calidez de su piel contrastaba con la frescura de la de Sol. «Claro que somos diferentes», dijo Luna, su tono más suave pero aún firme. «Somos gemelas, pero mira nuestras manos. Una es como la tierra fértil, la otra como la nieve recién caída. Y eso es hermoso, Sol. Es lo que nos hace especiales. Pero ellos no lo entienden. Solo ven lo que no es igual, y eso los asusta o los confunde». Sol suspiró, apoyando la cabeza en el hombro de su hermana. «Quisiera que no nos vieran así. Quisiera que solo nos vieran como Sol y Luna, no como la blanca y la negra». Luna apretó su abrazo. «No podemos cambiar lo que ellos ven, Sol. Pero sí podemos cambiar cómo nos sentimos al respecto. Y yo, por mi parte, no voy a dejar que me quiten la alegría. No voy a dejar que su ignorancia nos empequeñezca. ¿Me oyes?» Sus ojos, oscuros y penetrantes, buscaban la confirmación en los de su hermana. Sol, lentamente, asintió. La convicción en la voz de Luna era un bálsamo, una pequeña luz que comenzaba a disipar la sombra de la tristeza. Quizás no podía evitar las miradas, pero podía elegir cómo afrontarlas. Barra inversa NND. El anuncio del concurso. La plaza principal de San Cristóbal bullía con un murmullo inusual. No era día de mercado ni de fiesta patronal, pero un estrado improvisado, adornado con guirnaldas de papel picado, se erigía frente a la fuente central. Las campanas de la iglesia habían repicado con un ritmo diferente esa mañana, una llamada a la congregación que no era para misa. Don Ramiro, el alcalde, un hombre de rostro curtido por el sol y la preocupación, ajustó su sombrero de paja antes de subir al estrado. Un silencio expectante se cernió sobre la multitud mientras él se aclaraba la garganta. «Vecinos de San Cristóbal», comenzó don Ramiro, su voz resonando con una solemnidad que poco le conocían, «hoy me dirijo a ustedes con una propuesta que busca unirnos más, celebrar lo que nos hace únicos y, quizás,
descubrir talentos ocultos entre nosotros. Hizo una pausa dramática, escaneando los rostros curiosos. Hemos decidido organizar el primer concurso de talentos de San Cristóbal. Habrá premios para los 3 primeros lugares, y lo más importante, la oportunidad de mostrar al mundo la riqueza de nuestro pueblo. Entre la multitud, Sol se encogió ligeramente, su piel clara casi translúcida bajo el sol de la mañana. Los concursos siempre la ponían nerviosa, la idea de ser el centro de atención, incluso por algo bueno, le provocaba un nudo en el estómago. A su lado, Luna, con su piel de ébano y ojos vivaces, escuchaba con una intensidad diferente. Una chispa de emoción se encendió en sus ojos oscuros. Un concurso de talentos, susurró Luna, su voz una melodía baja pero vibrante. Esto es emocionante, Sol. Sol dudó. Sí, pero... nosotras. No sé, Luna. ¿Qué talento tenemos? Luna sonrió, una curva audaz que iluminaba su rostro. Todo el mundo tiene un talento, Sol. Y nosotras, juntas, tenemos algo especial. Piénsalo, una oportunidad para mostrar que, a pesar de todo, somos un equipo, ¿no crees? Su entusiasmo era contagioso, como siempre. La timidez de Sol a menudo se disipaba ante la determinación inquebrantable de su hermana. Pero, ¿qué haríamos?, preguntó Sol, ya no tan reacia, sino más bien intrigada. Yo no canto como la señorita Elena, y tú no pintas como el viejo Mateo. Don Ramiro continuaba su discurso, explicando las categorías y los plazos de inscripción. La gente empezaba a cuchichear, proponiendo ideas y bromeando sobre quién podría ganar. Luna ignoró las palabras del alcalde, su mente ya trabajando a 1000 por hora. No necesitamos ser como ellos. Necesitamos ser nosotras. Algo que solo nosotras podamos hacer. Algo que combine tu dulzura y mi ritmo. Se detuvo, su mirada fija en el horizonte, como si pudiera ver la respuesta flotando en el aire. Recuerdo cuando éramos niñas, ¿te acuerdas de las historias que contábamos en el patio? Yo les ponía música con las latas viejas y tú las narrabas con tu voz suave. Sol sintió un calor familiar al recordar esos días. Eran sus momentos más felices, antes de que las miradas de los demás se volvieran más persistentes, antes de que la gente empezara a señalar sus diferencias con más frecuencia que sus similitudes. Sí, pero éramos niñas. Y no teníamos público. Pues ahora lo tendremos, afirmó Luna con una resolución que no admitía discusión. Podríamos contar una historia. Una historia de aquí, de San Cristóbal. Y yo le pondría el ritmo, con mis manos, con mi cuerpo. Tú la narrarías, con tu voz que calma los miedos. La idea de Luna era audaz, inusual. Sol pensó en las miradas, en los susurros. Pero también pensó en la fuerza que sentía cuando estaba junto a Luna, en cómo las diferencias entre ellas se desvanecían cuando creaban algo juntas. La tensión en su estómago disminuyó, reemplazada por una chispa de anticipación. ¿Crees que don Ramiro lo permitiría? No es un acto tradicional, inquirió Sol. Luna se encogió de hombros, una actitud desafiante. Si no lo intentamos, nunca lo sabremos. Es una oportunidad para mostrarles a todos que la armonía no siempre se ve igual. Que 2 partes diferentes pueden crear algo hermoso y único. Sol miró a su hermana, a la determinación férrea en sus ojos. Luna siempre había sido la que empujaba, la que no se conformaba. Y Sol, a pesar de su naturaleza más reservada, siempre encontraba valor en la audacia de Luna. La idea, al principio tan intimidante, ahora comenzaba a echar raíces. Una historia, contada por 2 voces, una visible y la otra rítmica. Una historia de unidad en la diferencia. La plaza seguía llena de voces, pero para Sol y Luna, el mundo se había reducido a la promesa de un escenario y la posibilidad de mostrar su propia verdad. Ritmo y melodía. El aire en el pequeño patio trasero de la abuela, con sus macetas de geranios desbordantes y el aroma a hierbas secas, se llenó con una melodía incipiente. Sol, sentada en un taburete de madera, con sus ojos color miel fijos en el horizonte lejano, dejó escapar la primera nota. Era una tonada suave, casi un susurro, que hablaba de arroyos cristalinos y de la luz del amanecer. Sus dedos se movían con una delicadeza instintiva sobre una guitarra de segunda mano que la abuela había rescatado de un viejo baúl, pero era su voz, pura y diáfana, la que tejía la verdadera magia. Al principio, era casi inaudible, una corriente subterránea de sonido que apenas se atrevía a mostrarse. Luna, observándola desde la sombra del limonero, tamborileaba con los dedos impacientes sobre el viejo cajón peruano que habían encontrado en el desván. Sus ojos, profundos como la noche,
brillaban con una energía contenida. Más fuerte, Sol, que se te escuche, la animó, su voz cargada con la misma vivacidad que caracterizaba cada uno de sus movimientos. Sol asintió, una leve coloración tiñendo sus mejillas claras. Respiró hondo y, esta vez, la melodía fluyó con un poco más de confianza, elevándose por encima del canto de los pájaros. Era una melodía que su abuela solía tararear mientras amasaba el pan, una canción de cuna ancestral que hablaba de raíces y de la tierra. Fue entonces cuando Luna irrumpió. Con un golpe seco y vibrante, el cajón liberó un ritmo potente y contagioso. Sus manos, oscuras y firmes, bailaban sobre la madera, extrayendo una cadencia que era al mismo tiempo primitiva y alegre. Era el latido del corazón del pueblo, la energía del baile, la promesa de una fiesta. El ritmo de Luna era una ráfaga de viento que despejaba las nubes, un torbellino que invitaba al movimiento. Sol, al principio, se sintió un poco abrumada. El tambor de Luna era tan dominante, tan exuberante, que parecía querer engullir su suave canto. Su voz titubeó por un instante, la melodía amenazando con desvanecerse. Pero Luna no cedió. Al contrario, acentuó su ritmo, como si estuviera retándola a encontrar su propio espacio en medio de esa explosión sonora. Así, siente el ritmo, exclamó Luna, sus ojos fijos en los de su hermana, una sonrisa desafiante en los labios. Que tu voz sea el río y mi tambor, la roca que desvía su curso pero no lo detiene. La metáfora de Luna, aunque ruda, hizo clic en la mente de Sol. No se trataba de competir, sino de complementar. Respiró de nuevo, y esta vez, su voz encontró una nueva fortaleza. Ya no era un susurro temeroso, sino una corriente que se atrevía a fluir con propósito, entrelazándose con la percusión de Luna. La melodía de Sol se volvió más vibrante, su dulzura no menguaba, sino que adquiría una resonancia que se elevaba sobre el tambor, como la espuma de una ola que se alza sobre el mar embravecido. Pero entonces, en un arrebato de entusiasmo, Luna aceleró el ritmo del cajón, llevando la música a un crescendo vertiginoso. Su energía era inagotable, sus golpes más rápidos, más fuertes. Sol luchó por seguir el paso, su voz forzándose para no quedarse atrás. La armonía empezó a resquebrajarse. La melodía de Sol, pensada para la introspección y la calma, no podía casar con la velocidad frenética de Luna. Más despacio, Luna, pidió Sol, su ceño fruncido con una mezcla de frustración y cansancio. No puedo seguirte. Luna detuvo sus manos abruptamente, el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Sus ojos se oscurecieron ligeramente. Demasiado rápido, pero suena mejor así, con más fuerza. Sí, pero mi voz no es para eso, replicó Sol, un atisbo de terquedad asomando en su usual dulzura. Mi canción necesita espacio, no una carrera. Si vas tan deprisa, la gente no escuchará las palabras, solo el ruido. Un silencio tenso se instaló entre las gemelas. Era la primera vez que una discrepancia musical revelaba una grieta en su entendimiento. Luna, acostumbrada a imponer su ritmo en todo, no comprendía la necesidad de Sol de un espacio más pausado. Sol, por su parte, sentía que su hermana, en su afán de añadir energía, a veces eclipsaba su propia contribución. La melodía y el ritmo, aunque destinados a unirse, empezaban a revelar sus propias personalidades, tan distintas como el sol y la luna que les daban nombre. La abuela, desde la ventana de la cocina, observaba en silencio, una leve sonrisa en sus labios, sabiendo que este era solo el comienzo de su danza. Una discusión y un cuento sabio. El aire del estudio de danza, denso y sofocante, olía a transpiración y a la promesa de un esfuerzo extenuante. La tensión se palpaba, espesa como la humedad, magnificada por cada nota desafinada que emergía del piano. Sol, con su cabello color miel meticulosamente recogido en una trenza, se ajustó el tirante del maillot, un gesto ansioso que ya había repetido varias veces. Su mirada se alternaba entre su reflejo, la piel pálida que parecía absorber toda la luz, y la silueta de Luna, cuyo ébano tono de piel vibraba incluso en la quietud. Luna, así no podemos empezar, susurró Sol, su voz apenas un hilo sobre el insistente tic-tac del metrónomo. El público espera algo más etéreo, una invitación a la calma. Un temblor incontrolable recorría sus manos. Mi parte es casi un sueño, tu energía es demasiada. Choca. Luna se giró, su postura desafiante. Sus rizos oscuros enmarcaban un rostro habitualmente imperturbable. Demasiada, es nuestra fuerza, Sol. No podemos fingir ser algo que no somos. Mi baile es pura pasión, es el fuego de nuestra historia. Si yo me apago, ¿qué queda? Una sombra descolorida.
Su voz, potente y resonante, llenó el espacio, rebotando en las paredes con una convicción inquebrantable. La gente busca autenticidad, Sol, no un cuento de hadas azucarado. Pero no de esta forma. No podemos caer en los extremos, no notas cómo nos observan a veces, no sientes el peso de sus expectativas. Si revelamos nuestras diferencias tan abiertamente, solo provocaremos más preguntas, más juicios. Sol retrocedió un paso, sus ojos grandes y expresivos buscando una comprensión que no hallaba en la determinación de Luna. Necesitamos armonía, Luna. Paz. Que perciban la belleza, no el conflicto. La belleza reside precisamente en el conflicto, Sol, replicó Luna, acortando la distancia entre ellas, aunque la brecha en sus ideas se ensanchaba. La belleza está en cómo dos fuerzas opuestas pueden fusionarse y concebir algo nuevo, algo poderoso. Si te refugias en la suavidad, si yo me reprimo, ¿qué les ofrecemos realmente? Una simulación de unidad. Su voz se elevó, un crescendo de frustración. No me voy a empequeñecer por la comodidad de nadie. Un nudo doloroso se formó en la garganta de Sol. Las palabras de Luna, tan directas y crudas, la herían más de lo que quería admitir. Y yo no quiero que nos juzguen por ser distintas. No quiero que digan que somos un error. La discusión se encendió, las palabras volando como chispas, amenazando con una conflagración que las consumiría a ambas. Los otros bailarines detuvieron sus movimientos, observando con una mezcla de incomodidad y fascinación. Desde un rincón discreto del estudio, donde solía supervisar los ensayos con una mirada atenta pero silenciosa, la abuela Lara observaba. Sus ojos, profundos y sabios como pozos antiguos, habían seguido cada gesto, cada inflexión de voz de sus nietas. Esta fricción no era nueva, la había presenciado en otras facetas de sus vidas, pero nunca con tal intensidad, tan públicamente. Un suspiro suave escapó de sus labios. Sabía que era el momento de intervenir, no con una reprimenda, sino con aquello que siempre había funcionado, una historia. Se levantó con una gracia que desmentía su edad, su sari de colores vivos ondeando ligeramente. Caminó lentamente hacia el centro de la pista, su presencia irradiando una calma que poco a poco apaciguó el ambiente. Sol y Luna, aún tensas, notaron su acercamiento y bajaron la voz, aunque sus miradas seguían cruzándose con reproche. Mis pequeñas estrellas, comenzó el Ara, su voz melodiosa como el murmullo de un arroyo, parece que el río de sus ideas corre turbulento hoy. Se detuvo, dejando que sus palabras se asentaran. Me recuerdan a la historia del gran río Narmada y sus dos orillas, ¿quieren escucharla? Sol asintió tímidamente, agradecida por la interrupción. Luna, aunque reacia, cruzó los brazos y esperó, la curiosidad asomando por encima de su enojo. Cuentan que el Narmada, uno de los ríos más sagrados de nuestra tierra, posee dos riberas muy distintas. Una, la orilla norte, es de tierra fértil y suave. Allí florecen los mangos más dulces y las flores más delicadas. Es un santuario de quietud, donde los peregrinos encuentran paz y los sabios meditan bajo la sombra de árboles centenarios. Su belleza es sutil, invitando a la introspección y al sosiego. Sus habitantes valoran la calma, la armonía. El Ara miró a Sol, una sonrisa suave curvando sus labios. Sol bajó la mirada, un rubor tiñendo sus mejillas, sintiendo un atisbo de comprensión. Pero la otra orilla, la orilla sur, continuó el Ara, volviendo su mirada hacia Luna, es de roca volcánica, escarpada y robusta. No hay flores delicadas, sino cactus que desafían el sol y árboles de raíces profundas que se aferran a la tierra con tenacidad. Es un dominio de fuerza, de resiliencia, donde los guerreros se entrenan y los artesanos forjan el hierro con fuego. Su belleza es audaz, una declaración de poder y resistencia. La gente que vive allí celebra la fortaleza, la pasión. Hizo una pausa, dejando que la imagen de las dos orillas contrastantes llenara la imaginación de las gemelas. Durante mucho tiempo, las dos orillas discutieron. La orilla suave se quejaba de la dureza de su vecina, de cómo su presencia a veces intimidaba a los peregrinos. La orilla rocosa, a su vez, despreciaba la fragilidad de la suave, creyendo que su delicadeza era una debilidad. Pero el río, el Ara alzó un dedo, el río fluía entre ellas, imperturbable. Y un día, una anciana sabia se sentó en la orilla del río y dijo, sin la orilla suave, el río no tendría donde posar sus aguas tranquilas, no podría nutrir la vida con su fertilidad. Y sin la orilla rocosa, el río no tendría un lecho firme que lo contuviera, se desbordaría y perdería su camino. Ambas son esenciales. Ambas son el río. El Ara sonrió, sus ojos atrapando los de Sol y Luna.
La fuerza de una no anula la belleza de la otra. Más bien, la complementa. Juntas, las dos orillas, con todas sus diferencias, crean el hogar para la vida que el río sustenta. Juntas, le dan forma al camino del agua. El silencio que siguió a las palabras de Lara no era de tensión, sino de profunda reflexión. Sol miró a Luna, y Luna, por primera vez en la tarde, no mostró desafío, sino un leve asomo de entendimiento. El nudo en el estómago de Sol comenzó a aflojarse. La rabia de Luna, a disiparse como la niebla matutina. La lección del río. El ocaso incendiaba el firmamento con tonos anaranjados y violetas, alargando las sombras sobre el vetusto porche. La brisa, aún templada por el sol cenital, refrescaba con lentitud, trayendo el lejano susurro del río. Sol y Luna, sentadas en el banco de madera, se sumían en reflexiones tras el relato de su abuela. El silencio no resultaba incómodo, era denso, preñado de una revelación que todavía no sabían cómo expresar. Luna, con sus trenzas oscuras enmarañadas y las rodillas apretadas al pecho, rompió el mutismo. Su voz, normalmente vibrante, emergió suave, casi un aliento. Entonces, somos como el río, ¿verdad? Sol, que había estado dibujando patrones imaginarios en el polvo con la punta de su pie descalzo, alzó la mirada. Sus ojos claros, enmarcados por rizos dorados, destellaron con nueva intensidad. Sí. Sus dos orillas. Tan distintas, pero el río no sería el mismo sin ambas. Se mordió el labio inferior, un tic ante la emoción desbordante. Siempre creí que era un problema. Mi piel, mi cabello, que yo era la diferente de las dos. Luna frunció el ceño, su gesto habitual ante la injusticia, aunque esta vez dirigida a una inseguridad de su hermana. No digas eso, Sol. Nunca fuiste un problema. Eres tú. Y yo soy yo. Enderezó la postura, su voz cobrando fuerza. Siempre sentí que debía ser más enérgica, más evidente, para que la gente te notara. Para resguardarte de sus miradas, y sus palabras. Rememoró los cuchicheos, las preguntas impertinentes que a veces les dirigían en el pueblo. Las veces que Sol se encogía, y Luna se plantaba, desafiante. Sol negó con la cabeza lentamente. Pero tu fortaleza, a veces me abrumaba. Yo solo quería, encajar. Ser como los demás. Suspiró, un exhalo que liberaba años de una carga invisible. La abuela dijo que el río necesita la placidez de una orilla y la impetuosidad de la otra para fluir. Que cada una tiene su razón de ser. Miró a Luna, sus ojos reflejando una paz incipiente. Tú eres la impetuosidad. La que abre camino. La que no teme a las rocas. Luna sonrió, un brillo genuino que iluminó su rostro. Y tú eres la calma, Sol. La que suaviza el trayecto, la que descubre la hermosura en las flores ribereñas. La que hace cantar al río. Su voz se dulcificó, perdiendo su usual tono protector para volverse tierna. Cuando la abuela habló de los peces que requieren ambos tipos de sombra, los que buscan la luz y los que prefieren la penumbra, comprendí que no es que uno sea mejor. Es que son distintos, y por eso, el río es más rico. Un grillo inició su concierto nocturno a lo lejos, acompañando el redescubrimiento de las gemelas. Sol se inclinó hacia su hermana. Siempre pensé que la gente nos veía como dos mitades, como si nos faltara algo si no estábamos juntas. Pero ahora entiendo que somos dos enteros. Completas. Y que, unidas, somos un río. Luna sintió con vehemencia, sus ojos oscuros chispeando en la penumbra. Sí. Un río que lo puede todo. Que puede fluir por montañas y valles, porque posee todas las herramientas. Tiene tu serenidad para la reflexión y mi ímpetu para la acción. El aire se llenó de una quietud diferente, una desprovista de duda y colmada de profunda aceptación. Sol extendió la mano y tocó el brazo de Luna, un gesto inusual en ella, más inclinada a la sutileza. Luna, sorprendida por el suave contacto, giró el cuerpo y la miró. En esos ojos claros, Luna no vio la vulnerabilidad de antes, sino una fortaleza serena, una comprensión que las unía más allá de la sangre. Sin mediar palabra, Luna se acercó y envolvió a Sol en un abrazo. No fue el abrazo protector de siempre, donde Luna sentía que resguardaba a su hermana. Este fue distinto. Fue un abrazo de igualdad, de reconocimiento mutuo. Sol se aferró a ella, sintiendo la calidez del cuerpo de su hermana, la familiaridad de su aroma. En ese abrazo, las orillas del río se encontraron, no para fundirse en una, sino para reconocer y celebrar su individualidad,
su necesidad intrínseca la una de la otra. Las diferencias, antes percibidas como un fardo, se habían transformado en la melodía secreta que hacía vibrar su unión, en la fuerza invisible que las impulsaría hacia adelante. Eran sol y luna, inseparables y completas, como el río que fluía a través de sus almas. El gran día. El repiqueteo incesante de la campana de la iglesia se trenzaba con el murmullo ascendente de la plaza, un tapiz sonoro que se elevaba hacia el cielo azul de la tarde. Hoy no era un día cualquiera en Pueblo Escondido, era el gran día, el pináculo de la temporada, un concurso de talentos que perfilaría el próximo festival de la cosecha. Sol se mordía el labio inferior, perlas de sudor frío en su frente, mientras Luna ajustaba la cinta de su guitarra. El pequeño camerino improvisado, tras el telón, resumaba a madera añeja y a nervios crudos. ¿Estás bien, Sol?, preguntó Luna, su voz apenas un susurro inusual en ella. Sus dedos, más habituados a rasguear cuerdas, titilaron levemente al retirar un mechón del rostro de su hermana. Sol asintió, la mirada fija en el espejo desgastado que le devolvía una imagen pálida. Solo, es tanta gente, Luna. ¿Y si no les gusta? La duda se cernía como un velo opaco sobre sus ojos claros. Desde niña, Sol había sentido el peso de las miradas, las preguntas mudas, las risitas disimuladas. Su piel translúcida contrastaba drásticamente con la de su hermana, una disparidad que para algunos era motivo de curiosidad y para otros, de juicio. Luna le dio un suave golpecito en el hombro. No tiene que gustarles a ellos, hermanita. Nos tiene que gustar a nosotras. Y ya verás que les encantará. La confianza de Luna era una burbuja cálida que intentaba envolver a Sol, un escudo contra la ansiedad que roía sus entrañas. Luna, con su tez tostada por el sol y sus ojos chispeantes, siempre había sido el faro de ambas. Donde Sol titubeaba, Luna avanzaba. Donde Sol se encogía, Luna se expandía. Desde el exterior, un trombón desafinado les recordó que el tiempo se escurría. Don Ramiro, el organizador del evento y guardián de las tradiciones, acaba de anunciar al siguiente concursante. Y ahora, por primera vez en nuestro escenario, con una propuesta que promete ser tan singular como ellas mismas. Sol y Luna. Su voz retumbó, amplificada por los altavoces, llevando consigo una mezcla de expectación y, quizás, un dejo de intriga. En la plaza, la multitud rebosaba, ocupando cada rincón disponible. Niños correteaban entre las piernas de los adultos, sus risas entremezclándose con el murmullo de las conversaciones. Los puestos de comida liberaban aromas tentadores de empanadas y maíz asado. Pero al pronunciarse el nombre de las gemelas, un silencio expectante comenzó a extenderse, como una ola que apaciguaba el bullicio. Todos en Pueblo Escondido conocían a las gemelas, y sus diferencias físicas eran un tema recurrente. Algunos esperaban con genuina curiosidad, otros con un escepticismo velado. Detrás de telón, Sol tragó saliva. Sus manos sudorosas se aferraban a los bordes de su vestido de volantes, un estampado floral que intentaba, sin éxito, disimular la rigidez de su cuerpo. Luna, con su guitarra en mano, se volvió hacia ella, su mirada penetrante buscando la suya. Sus ojos oscuros, tan similares a los de Sol en forma pero tan distintos en intensidad, prometían apoyo incondicional. ¿Lista, Sol?, preguntó Luna, su voz ahora un poco más firme. Sol miró a su hermana, a la expresión decidida en su rostro, a la forma en que sus dedos se aferraban al mástil de la guitarra, listos para la contienda. Respiró hondo, sintiendo el aire fresco llenar sus pulmones. No estaba sola. Nunca lo había estado. Extendiendo su mano temblorosa, Sol buscó la de Luna. El contacto de la piel cálida y firme de su hermana le infundió una fuerza inesperada. Era un ancla, una promesa tácita. Lista, susurró Sol, sus ojos ahora con un brillo renovado, una chispa de la inquebrantable determinación de Luna. Juntas, se encaminaron hacia el borde del escenario, hacia las luces, hacia la multitud expectante. Hacia su destino. La canción de la unidad. Las luces del escenario se atenuaron, sumiendo a la plaza en un silencio expectante. Sol, vestida con un sencillo huipil blanco bordado con hilos de colores que parecían capturar el último rayo de sol del atardecer, subió al templete con una gracia contenida. Sus ojos claros, un reflejo del cielo diurno, buscaron a Luna, quien ya estaba sentada detrás de un tambor ceremonial, su piel morena brillando bajo el tenue resplandor de las antorchas. Luna le dedicó una sonrisa tranquilizadora, un destello de dientes blancos en la oscuridad. Sol respiró hondo, el aire de la tarde fresco en sus pulmones. El nerviosismo la atenazaba, pero el apoyo silencioso de su hermana era un ancla. Cerró los ojos un instante y,
cuando los abrió de nuevo, su voz emergió, clara y dulce como el canto de un sensontle al amanecer. La melodía era una antigua nana de su abuela, una que hablaba de la tierra, de las raíces y de los lazos invisibles que unen a las personas. Su voz llenaba cada rincón de la plaza, una caricia para el alma de los presentes. A medida que Sol cantaba, Luna comenzó a tocar el tambor. Al principio, el ritmo era suave, un latido pausado que acompañaba la voz de Sol. Pero poco a poco, el ritmo se hizo más intenso, vibrante, una percusión que evocaba la fuerza de la tierra y la pasión del espíritu. No era un simple acompañamiento, era una conversación entre las dos, un diálogo musical que trascendía las palabras. Las manos de Luna volaban sobre la piel tensa del tambor, creando una sinfonía rítmica que hipnotizaba. Algunos cerraban los ojos, otros se mecían suavemente al compás, sus rostros iluminados por una mezcla de asombro y emoción. Al terminar la canción, el último eco de la voz de Sol y el postrer golpe de tambor de Luna flotaron en el aire antes de desvanecerse en el silencio reverente de la multitud. Sol dio un paso adelante, su mirada recorriendo los rostros de la gente. Sus ojos se detuvieron en don Ramiro, quien la observaba con una expresión indescifrable. Somos diferentes por fuera, comenzó Sol, su voz ahora un poco más fuerte, resonando con una convicción que no había tenido antes, pero somos uno por dentro. Llevamos la misma luz, la misma chispa de vida. Miró a Luna, quien asintió con una seriedad cómplice. Nuestras pieles son como la noche y el día, pero ambas son parte de la misma creación, ambas son hermosas a su manera. Luna se levantó, su postura era decidida, su voz clara y firme. Hemos crecido juntas, hemos compartido risas y lágrimas. Hemos aprendido que el amor no tiene color, que la amistad no conoce fronteras. Y hoy, aquí, queremos recordarles algo fundamental, somos hermanos, y eso es lo que importa. Su mirada desafiante y a la vez tierna se paseó por la plaza, deteniéndose en algunos de los rostros más escépticos. Nuestra fuerza reside en nuestra diversidad, no en nuestra uniformidad. Es en la unión de lo diferente donde reside la verdadera riqueza. Un silencio profundo siguió a sus palabras, un silencio cargado de reflexión. Luego, como si una señal invisible hubiera sido dada, un aplauso atronador estalló. No era un aplauso educado, sino uno que venía del corazón, un rugido de aprobación que llenó la plaza. Las personas se pusieron de pie, sus rostros surcados por lágrimas, sonrisas y una profunda emoción. Niños saltaban, ancianos golpeaban sus bastones contra el suelo, jóvenes gritaban vivas. Don Ramiro, con los ojos vidriosos, aplaudió con un fervor que poco le habían visto antes. Su rostro, antes inescrutable, ahora revelaba una mezcla de sorpresa, arrepentimiento y una incipiente esperanza. Sol y Luna se abrazaron en el escenario, las dos hermanas, el día y la noche, unidas en un mismo latido. Habían sembrado una semilla, una canción de unidad que, esperaban, germinaría en los corazones de su gente. La plaza vibraba con una nueva energía, una promesa de un futuro donde las diferencias no serían barreras, sino puentes. Un pueblo transformado. El silencio en la plaza era tan denso que casi se podía mascar. Los farolillos de papel, recién encendidos, proyectaban sombras danzarinas sobre los rostros expectantes. Don Ramiro, con su sombrero de ala ancha y su chaleco bordado, subió al pequeño escenario de madera. A su lado, Sol y Luna se aferraban a las manos, sus miradas cruzándose en un torbellino de nerviosismo y apoyo mutuo. El corazón de Sol latía contra sus costillas como un colibrí atrapado, mientras Luna apretaba su mano con una firmeza que la tranquilizaba. Don Ramiro carraspeó, el sonido amplificado por el rudimentario megáfono. Pueblo de Santa María, hemos sido testigos esta noche de un talento excepcional, comenzó, su voz resonando en el aire fresco de la noche. Hizo una pausa, paseando la mirada por la multitud. Todas las presentaciones fueron dignas de aplauso, pero solo puede haber un ganador. El jurado ha deliberado cuidadosamente, considerando la originalidad, la pasión y la conexión con nuestras raíces. Sol cerró los ojos un instante, una plegaria silenciosa elevándose. Luna, a su lado, mantenía la barbilla alta, preparada para lo que viniera. Y por unanimidad, continuó don Ramiro, su voz adquiriendo un tono más fuerte, el primer premio es para Sol y Luna. Un estallido de aplausos y vítores rompió el silencio. Sol abrió los ojos, su rostro iluminado por una sorpresa genuina y una alegría desbordante. Se giró hacia Luna, quien le devolvió una sonrisa radiante, sus ojos oscuros brillando. Se abrazaron fuertemente, las diferencias de su piel borrándose en la calidez del abrazo. La multitud se puso de pie, muchos de ellos con lágrimas en los ojos, aplaudiendo no solo por la victoria, sino por lo que representaba.
bajaron del escenario, rodeadas por una marea de gente. Su abuela y sus padres las esperaban con los brazos abiertos, sus rostros surcados por lágrimas de orgullo. «Mis niñas», sollozó su abuela, estrujándolas contra su pecho. «Siempre supe que el pueblo vería la luz». Sus amigos, entre ellos Mateo y Sofía, se unieron al abrazo, sus gritos de felicitación casi inaudibles sobre el bullicio. La plaza se había transformado en un festival espontáneo de celebración, con risas, abrazos y las melodías de las guitarras que ahora tocaban con un ritmo más alegre y desinhibido. Lo más sorprendente para Sol no fue el premio, sino la forma en que la gente se acercaba. Antes, las miradas furtivas y los susurros eran comunes. Ahora, los vecinos se acercaban con sonrisas sinceras, con manos extendidas para felicitarlas. Doña Elena, que siempre las había observado con una curiosidad teñida de escepticismo, se acercó a Sol, sus ojos suaves. «Tu voz, niña», dijo, su voz ronca. «¿Nos tocó el alma?» Nunca había escuchado algo tan puro. Sol sintió un nudo en la garganta. Respondió con un «gracias, doña Elena», que salió apenas como un susurro. Luna, siempre más desenvuelta, charlaba animadamente con los jóvenes del pueblo, quienes la miraban con una nueva admiración. «Tu ritmo es contagioso, Luna», le dijo un muchacho que solía evitar su mirada. «Nos hiciste bailar a todos, incluso a los que tienen 2 pies izquierdos». Luna rió, contagiando su alegría. «Es el ritmo de nuestro corazón, el ritmo de Santa María», respondió, haciendo un gesto con sus manos morenas. Incluso don Ramiro, al final de la noche, se acercó a ellas. Sus ojos, antes llenos de una formalidad inquebrantable, mostraban ahora una calidez inesperada. «Sol, Luna», dijo, con una voz más suave de lo habitual. «Nos han enseñado una lección invaluable esta noche. Han demostrado que la belleza reside en la armonía de lo diferente, en la fuerza de la unidad. Gracias por recordarnos quiénes somos en realidad». Las gemelas asintieron, conmovidas por sus palabras. Cuando la luna estaba en lo alto, plateando los tejados del pueblo, Sol y Luna se despidieron de su familia y amigos. Caminaron de regreso a casa, sus manos entrelazadas una vez más. Las calles, antes testigos de sus pasos solitarios y, a veces, de miradas esquivas, ahora parecían saludarlas con una brisa suave. Las luces de las casas brillaban con un calor distinto, y el eco de las risas de la plaza aún flotaba en el aire. Sol, con su piel clara resplandeciendo bajo la luz de la luna, miró a su hermana. «Luna», dijo, su voz llena de asombro. «Lo logramos. Cambiamos algo». Luna, con su piel oscura reflejando el misterio de la noche, apretó su mano. «No, Sol», corrigió con una sonrisa. «No lo cambiamos nosotras. Solo les mostramos lo que ya estaba aquí. El amor, la aceptación. Solo necesitaban un pequeño empujón para verlo». Caminaron en silencio, el peso de su victoria y la promesa de un futuro diferente envolviéndolas. Ya no eran solo Sol y Luna, las gemelas diferentes. Ahora eran el símbolo de un pueblo transformado, un faro de unidad que brillaba en la noche de Santa María. Su risa, suave y melodiosa, se elevó al cielo estrellado, marcando el inicio de una nueva era.